Durante siglos, la historia de Adán y Eva ha sido considerada el relato fundamental del origen humano. Una pareja creada por Dios, viviendo en el Edén, cuya desobediencia desencadenó la caída del hombre. Para muchos, es una verdad espiritual. Para otros, un mito fundacional. Pero, ¿qué pasa cuando los científicos, armados con ADN, fósiles y supercomputadoras, intentan rastrear nuestros orígenes? ¿Podría la genética moderna confirmar de alguna manera que toda la humanidad desciende de una única pareja? ¿Qué secretos esconden nuestros genes más antiguos? ¿Y por qué hay dos figuras misteriosas en la biología moderna llamadas Eva mitocondrial y Adán cromosómico? Y este no es un simple debate entre religión y ciencia. Es un misterio en el que se mezclan descubrimientos sorprendentes, contradicciones inquietantes y preguntas sin respuesta. Acompáñame a explorar lo que realmente sabemos sobre los primeros humanos y lo que aún no podemos explicar. Si te apasionan los misterios históricos como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Vamos al origen de todo. 1. El misterio de los orígenes humanos. Desde que el ser humano adquirió conciencia de sí mismo, una pregunta ha latido en el fondo de su mente. ¿De dónde venimos realmente? Las antiguas civilizaciones respondieron con mitos y leyendas, las religiones con relatos divinos, y la ciencia, apenas desde hace unos siglos, intenta construir una respuesta basada en pruebas tangibles. Pero incluso con los avances tecnológicos más sorprendentes, la verdad sobre nuestros orígenes sigue envuelta en sombras. ¿Hubo un primer hombre y una primera mujer? ¿Pudieron haber existido dos personas de las cuales descendemos todos? ¿O somos el resultado de un proceso evolutivo mucho más complejo y ramificado? El misterio se hace aún más profundo cuando descubrimos que dentro del cuerpo de cada uno de nosotros hay rastros genéticos que podrían conectarnos con una mujer ancestral, la llamada Eva mitocondrial, y también con un hombre, el enigmático Adán cromosómico IA. Este viaje nos obligará a confrontar no solo nuestras creencias religiosas o científicas, sino también nuestra identidad como especie. 2. El relato bíblico de Adán y Eva. El Génesis, primer libro de la Biblia, narra una historia conocida por millones de personas. Dios crea al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y le da vida con su aliento. Más tarde, al ver que está solo, crea a Eva a partir de una costilla de Adán. Ambos viven en el paraíso, el jardín del Edén, en una existencia perfecta, hasta que desobedecen la única regla impuesta por su creador: no comer del fruto del árbol del conocimiento. Este acto de rebeldía desencadena su expulsión del Edén, marcando el inicio del sufrimiento humano, el trabajo forzado y la muerte. Según esta narrativa, todos los seres humanos descendemos de esa primera pareja y llevamos el peso de su decisión original. Durante siglos, este relato no solo fue interpretado literalmente, sino también como la piedra angular de la comprensión moral y espiritual del mundo. Sin embargo, con el surgimiento de la ciencia moderna, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Es posible que dos personas hayan sido los progenitores de toda la humanidad? ¿Y si esta historia no es literal, sino una metáfora poderosa sobre la conciencia, la libertad y la caída? Lo que parecía una historia antigua comenzó a entrelazarse misteriosamente con los descubrimientos más recientes de la biología humana. 3. Las primeras dudas científicas. La revolución científica de los siglos XVII y XVIII sacudió los cimientos de la visión religiosa tradicional del mundo. Astrónomos como Galileo y Copérnico pusieron en duda el lugar privilegiado del ser humano en el universo. Pero fue con Charles Darwin y su teoría de la evolución, en el siglo XIX, cuando las dudas sobre Adán y Eva se volvieron imposibles de ignorar. Darwin propuso que los seres humanos, como todas las especies, eran el resultado de un proceso de selección natural que se extendía por millones de años. Según esta visión, no hubo una pareja original, sino poblaciones enteras de homínidos que evolucionaron gradualmente hasta convertirse en Homo sapiens. Los hallazgos fósiles también reforzaron esta visión.
restos de neandertales, Homo erectus y otras especies humanas antiguas comenzaron a aparecer en África, Europa y Asia. Esto sugería un origen mucho más complejo y geográficamente disperso que el relato bíblico. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la genética, se empezó a entender cómo se transmite la información biológica de generación en generación. Y fue allí cuando surgieron nuevas preguntas. ¿Podría el ADN revelar quiénes fueron nuestros antepasados más remotos? ¿Y si existiera alguna forma de rastrear una Eva real? Estas dudas científicas no solo desafiaban las creencias tradicionales, sino que abrían la puerta a un nuevo tipo de misterio, uno que podía esconderse en cada célula de nuestro cuerpo. 4. ¿Qué es la Eva mitocondrial? En los años 80, los genetistas descubrieron algo fascinante al estudiar un pequeño fragmento de ADN que no se encuentra en el núcleo celular, sino en las mitocondrias, los orgánulos responsables de producir energía dentro de nuestras células. Este ADN mitocondrial se transmite exclusivamente de madre a hijo, sin mezclarse con el del padre. Al comparar las variaciones del ADN mitocondrial de miles de personas alrededor del mundo, los científicos lograron rastrear una línea ininterrumpida de descendencia materna que converge sorprendentemente en una única mujer, la llamada Eva mitocondrial. Pero no te dejes engañar por el nombre. Esta Eva no fue la única mujer viva en su tiempo, ni necesariamente la primera. Simplemente es la mujer más reciente de la que todos los humanos vivos hoy descienden por vía materna, sin que su linaje haya sido interrumpido. Los cálculos genéticos sugieren que esta mujer vivió hace entre 100.000 y 200.000 años, probablemente en África. No vivió sola, ni fue la única humana de su época, pero su linaje mitocondrial es el único que ha perdurado hasta nuestros días. Esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Estamos todos, en cierto sentido, conectados con una madre común? ¿Podría esto dar algo de validez al relato de una mujer originaria, como Eva? 5. El enigma del Adán cromosómico y, así como el ADN mitocondrial se hereda por vía materna, existe otro tipo de información genética que se transmite exclusivamente de padres a hijos varones, el cromosoma Y. Esta pequeña porción del genoma no se mezcla con otros cromosomas durante la reproducción, lo que permite rastrear una línea directa de descendencia masculina. A partir de estudios similares a los realizados con el ADN mitocondrial, los científicos identificaron a un antepasado común masculino al que todos los hombres actuales pueden remontar su linaje por vía paterna. Lo llamaron, inevitablemente, el Adán cromosómico Y. Al igual que con la Eva mitocondrial, este Adán no fue el único hombre de su época, ni el primero, ni necesariamente vivió junto a la Eva. Fue simplemente el último antepasado masculino del que descienden todos los hombres vivos hoy por línea directa. Lo curioso es que durante mucho tiempo se creyó que Adán y Eva genéticos habían vivido en épocas muy distintas. La Eva mitocondrial hace unos 200.000 años y el Adán Ite hace apenas 60.000 años. Pero investigaciones más recientes sugieren que podrían haber vivido en un periodo más cercano, quizás entre 120.000 y 150.000 años atrás, aunque probablemente nunca se conocieron. La idea de que todos los hombres comparten un ancestro común por línea paterna plantea un escenario tan misterioso como el de la Eva mitocondrial. Pero aún más inquietante es pensar que miles de otros linajes se han perdido con el tiempo. ¿Por qué solo sobrevivieron los suyos? 6. Diferencias clave entre el mito y la genética. Aunque los términos Eva mitocondrial y Adán cromosómico X pueden parecer una confirmación científica del relato bíblico, la realidad es mucho más compleja y distinta. Las diferencias entre el mito religioso y la evidencia genética son profundas y, en algunos casos, irreconciliables. Primero, la Biblia describe una pareja única y aislada, de la cual provienen todos los seres humanos. En cambio, la genética moderna muestra que nuestros antepasados vivieron en poblaciones numerosas, con una gran diversidad genética.
La existencia de un único hombre y una única mujer no basta para explicar la variedad genética que vemos hoy. Eso requeriría, como mínimo, miles de individuos. Segundo, en el relato del Génesis, Adán y Eva vivieron al mismo tiempo, juntos en el Edén. Pero la ciencia muestra que el Adán genético y la Eva genética podrían haber vivido en épocas diferentes y que probablemente nunca se cruzaron en vida. No fueron pareja, ni siquiera necesariamente vivieron en la misma región exacta. Tercero, la Eva mitocondrial y el Adán, y son el resultado de una línea genética que sobrevivió, mientras que otras se extinguieron. No fueron los primeros humanos, sino los más recientes ancestros comunes en esas líneas específicas. Finalmente, la historia bíblica tiene un componente moral y simbólico: desobediencia, pecado, castigo. La ciencia, por el contrario, observa estos fenómenos sin juicio, desde la perspectiva de la evolución y la estadística genética. La confusión entre mito y genética ha alimentado malentendidos, incluso entre creyentes y científicos. Pero quizás, al analizar estas diferencias, también podemos empezar a entender mejor el valor de cada enfoque. 7. ¿Vivieron Adán y Eva al mismo tiempo? Una de las grandes sorpresas al estudiar a la Eva mitocondrial y al Adán cromosómico, y es que no vivieron necesariamente al mismo tiempo. Esta revelación fue un verdadero golpe para quienes esperaban una validación científica del relato bíblico. Sin embargo, investigaciones más recientes, con tecnologías de secuenciación genética más avanzadas y modelos estadísticos refinados, han propuesto que ambos podrían haber vivido en un rango temporal más cercano, quizá entre 120.000 y 150.000 años atrás. Aún así, esto no significa que fueran contemporáneos exactos, y mucho menos pareja. Lo que ocurre es que los linajes genéticos se comportan de forma impredecible. Un solo hombre puede dejar millones de descendientes si su línea sobrevive, mientras que otros linajes se extinguen rápidamente. Lo mismo pasa con las mujeres. Así, los Adán y Eva genéticos son simplemente los últimos ancestros comunes en esas líneas, no los primeros humanos. Este desfase temporal y la falta de una relación directa entre ambos nos lleva a una conclusión inquietante. La humanidad no proviene de una única pareja, sino de un tapiz genético mucho más vasto y enredado de lo que imaginamos. 8. Las migraciones humanas y el árbol genealógico global. Aunque la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico y representan líneas específicas de descendencia, la historia de la humanidad es mucho más rica y diversa. Durante decenas de miles de años, nuestros antepasados emigraron desde África hacia todos los rincones del planeta, mezclándose, adaptándose y dejando huellas genéticas en cada territorio. El llamado árbol genealógico global no es una simple línea recta desde una pareja original hasta nosotros. Es más bien una red intrincada, con millones de ramas que se cruzan y se reconectan. De hecho, los estudios genéticos indican que si retrocedemos unos pocos miles de años, cualquier persona viva hoy tiene miles de ancestros comunes con cualquier otra persona, incluso en diferentes continentes. Uno de los descubrimientos más asombrosos es que hace unos 3.000 a 5.000 años, existían individuos que son antepasados comunes de toda la humanidad actual. Esto no significa que vivieran solos, ni que fueran especiales, sino que su descendencia se expandió y se mezcló tan ampliamente que sus genes llegaron a todos los rincones del mundo. Estas migraciones también han dejado marcas claras en nuestro ADN, desde la mezcla con neandertales en Europa hasta la diversidad genética en África, la cuna original de la especie humana. Cada región del planeta lleva consigo una parte única de la historia humana, pero todas las piezas encajan en un mismo rompecabezas ancestral. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el mito de Adán y Eva? Que si bien no descendemos de una sola pareja, sí compartimos una profunda interconexión genética. Somos, en cierto modo, una sola gran familia humana, aunque más compleja de lo que ningún relato religioso pudo imaginar. 9. Hallazgos fósiles que contradicen una pareja original.
La genética nos cuenta una historia basada en moléculas invisibles, pero los fósiles nos muestran los restos tangibles de nuestros ancestros. Y cuando los paleontólogos empezaron a desenterrar huesos de antiguas especies humanas, las evidencias fueron claras. La humanidad no surgió de una sola pareja, sino de una diversidad de grupos humanos que coexistieron, evolucionaron y se mezclaron durante milenios. Restos de Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y otros parientes cercanos del Homo sapiens han sido hallados en África, Europa y Asia. Estos fósiles muestran una evolución gradual y ramificada, con poblaciones que migraban, se adaptaban a nuevos entornos y a veces desaparecían. El descubrimiento de fósiles de Homo sapiens de más de 300.000 años en Marruecos cambió radicalmente la cronología de nuestra especie. Antes, se pensaba que los humanos modernos aparecieron hace unos 200.000 años en el este de África. Ahora sabemos que nuestra especie ya existía antes de lo que se creía y en distintas regiones del continente africano al mismo tiempo. Además, las pruebas de ADN han confirmado que los humanos modernos se cruzaron con otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos. Esto sugiere un origen mucho más entrelazado que el relato de una sola pareja ancestral. En resumen, los fósiles nos muestran una humanidad diversa desde sus inicios, con múltiples grupos coexistiendo y compartiendo genes. Esta evidencia fósil desmonta completamente la idea de un solo Adán y una sola Eva, al menos en términos biológicos. 10. Posición de la Iglesia y otras religiones hoy. Durante siglos, la historia de Adán y Eva fue tomada literalmente por millones de creyentes en todo el mundo. Sin embargo, el avance de la ciencia ha obligado a muchas religiones a reinterpretar el relato del Génesis para mantener su relevancia en la era moderna. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha adoptado una postura más conciliadora. En 1950, el Papa Pío XII reconoció en la encíclica Humani Generis que la evolución no contradecía necesariamente la fe, siempre que se aceptara que el alma humana es creada directamente por Dios. Más recientemente, el Papa Francisco ha afirmado que la evolución y la fe no están en conflicto y que el relato del Génesis debe entenderse como una metáfora profunda sobre el origen espiritual del ser humano. No obstante, algunos sectores conservadores dentro del cristianismo, especialmente en el protestantismo evangélico, siguen defendiendo el creacionismo literal, negando la evolución y afirmando que el mundo fue creado hace apenas unos miles de años. En otras tradiciones religiosas, como el judaísmo y el islam, también se han desarrollado interpretaciones simbólicas del relato de Adán y Eva. Muchos rabinos y teólogos islámicos contemporáneos ven la historia no como un evento histórico, sino como una alegoría sobre la conciencia moral y la condición humana. Estas posturas muestran una evolución interna dentro de las religiones, que intentan adaptarse al conocimiento científico sin perder su esencia espiritual. Pero también revelan un dilema persistente. ¿Cómo mantener la fe en relatos sagrados cuando las pruebas físicas parecen contradecirlos? 11. ¿Y si el mito es una metáfora? Cuando la ciencia desmonta los pilares literales de una creencia, no necesariamente destruye su valor. Muchos estudiosos, incluso dentro de las tradiciones religiosas, han comenzado a ver el relato de Adán y Eva como una metáfora poderosa sobre la condición humana, más que una narración histórica. Desde esta perspectiva, el jardín del Edén representa la inocencia primordial, el estado previo a la conciencia del bien y del mal. El árbol prohibido simboliza el despertar moral, la capacidad de elegir, de razonar y también de equivocarse. La serpiente es la tentación del conocimiento y la expulsión del paraíso marca el inicio de la historia humana tal como la conocemos. Una existencia marcada por el trabajo, el dolor, la mortalidad, pero también por el aprendizaje. En este marco simbólico, Adán y Eva no serían individuos concretos, sino figuras arquetípicas que representan a toda la humanidad en su transición de seres instintivos a seres conscientes, responsables de sus actos. Esta lectura,
lejos de debilitar el mito, lo enriquece. Le da profundidad psicológica, filosófica, incluso existencial. ¿Quién no ha sentido alguna vez la pérdida del paraíso? ¿Quién no ha sido tentado por el conocimiento, aún sabiendo sus consecuencias? Aceptar el mito como metáfora permite una reconciliación entre fe y ciencia, entre lo espiritual y lo racional. Y tal vez, en esa frontera difusa entre ambos mundos, se encuentra una verdad más profunda que cualquier dato o dogma. 12. Lo que la genética aún no puede explicar. A pesar de todos los avances impresionantes en genética y biología evolutiva, hay misterios que siguen sin resolverse. Y algunos de ellos nos devuelven, irónicamente, a las grandes preguntas que el mito de Adán y Eva intentaba abordar desde hace milenios. Uno de los principales límites de la genética es que solo puede rastrear lo que ha dejado rastro genético. Pero los linajes que se extinguieron completamente no dejan huella. Es decir, es posible que hayan existido grupos humanos que no contribuyeron a la genética actual y que por tanto han desaparecido sin dejar evidencia genética alguna. Además, la genética no puede explicar el surgimiento de la conciencia humana, la autopercepción, el arte, la espiritualidad, esas cualidades que nos hacen humanos en un sentido más profundo. Sabemos cuándo aparecieron herramientas, cuándo se pintaron las primeras cuevas, cuándo se enterraron a los muertos, pero no sabemos por qué dimos ese salto. ¿Qué detonó el despertar de la mente simbólica? Tampoco se ha podido precisar exactamente cuándo y cómo surgió el lenguaje, una de las capacidades que más nos separa del resto de las especies, ni por qué solo el Homo sapiens fue capaz de desarrollar civilizaciones complejas. Estos vacíos en el conocimiento dejan espacio para interpretaciones filosóficas, espirituales y sí, también mitológicas. A veces, el mito llena los silencios donde la ciencia aún no puede hablar. Tal vez el mayor misterio no sea si Adán y Eva existieron literalmente, sino cómo y por qué llegamos a preguntarnos por nuestros orígenes con tanta obsesión. 13. Teorías alternativas sobre los primeros humanos. Más allá del relato bíblico y de la narrativa científica dominante, existen numerosas teorías, algunas serias, otras más especulativas, que intentan explicar el origen del ser humano desde ángulos inesperados. Estas ideas, aunque no siempre aceptadas por la comunidad científica, capturan la imaginación y reflejan nuestro deseo profundo de entender quiénes somos. Una de las más conocidas es la hipótesis del diseño inteligente, que sugiere que la complejidad del ser humano no puede explicarse únicamente por selección natural. Según esta teoría, alguna forma de inteligencia superior habría guiado o intervenido en nuestra evolución. Esta idea no necesariamente se adscribe a una religión específica y ha ganado seguidores incluso entre científicos escépticos de las explicaciones puramente aleatorias. Otra propuesta fascinante es la teoría de los antiguos astronautas, que postula que seres extraterrestres podrían haber influido en el desarrollo de los humanos primitivos, modificando genéticamente a los homínidos para crear al Homo sapiens. Esta idea ha sido popularizada por autores como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin, y aunque carece de evidencia sólida, ha generado un enorme interés en la cultura popular. También hay investigadores que exploran la posibilidad de que la conciencia humana no sea solo un producto biológico, sino una propiedad emergente del universo, como si el despertar de la mente humana estuviera programado de alguna forma. Incluso dentro de la ciencia oficial, existen debates sobre si el Homo sapiens surgió en un solo punto, modelo de origen único, o en múltiples lugares al mismo tiempo, modelo de origen multirregional. Estas teorías, aunque diversas y muchas veces conflictivas, tienen algo en común. Todas buscan llenar los vacíos que la ciencia aún no ha podido cerrar. Y todas, de algún modo, nos recuerdan que el misterio del origen humano sigue abierto. Cátulo-se entre la fe, la ciencia y el misterio. La historia de Adán y Eva, contada por siglos en templos, libros sagrados y hogares, ha marcado la forma en que la humanidad se percibe a sí misma. Es un relato poderoso, cargado de simbolismo, que nos habla del origen,
del pecado, del conocimiento y de la pérdida de la inocencia. Pero cuando la ciencia entró en escena, ese relato fue desafiado, cuestionado, desmontado, al menos en su forma literal. Hoy sabemos que no descendemos de una única pareja, sino de miles de individuos que formaron parte de una larga y compleja red de migraciones, mezclas y extinciones. Que nuestros genes cuentan una historia distinta, mucho más antigua, diversa y en muchos sentidos sorprendente. Representa otra forma de verdad, una verdad emocional, espiritual, simbólica, una forma de explicar lo inexplicable antes de que tuviéramos herramientas para hacerlo. Y aunque hoy tengamos microscopios y algoritmos, seguimos buscando lo mismo: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque más allá de la biología, el verdadero misterio sigue intacto. ¿Qué nos hace humanos? Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con otros buscadores de misterios. ¿Crees que Adán y Eva existieron? ¿O piensas que el mito es solo una metáfora? Déjame tu opinión en los comentarios.